Por fin debutó Mbappé en el Mundial de Clubes, pero su reemplazo volvió a guiar a un Madrid que dejó en evidencia a la Juve. Dortmund y Monterrey chocan por el dudoso premio de enfrentarse a los blancos. Shock en la NBA por un movimiento que nadie esperaba. Y les cuento la historia de por qué existe el día de Bobby Bonilla. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Saludos otra vez, bienvenidos a Cortita y al Pie, este contenido que comenzó como un video en YouTube y hoy en día es un podcast, también en Spotify, en YouTube Music, lo pueden conseguir en Apple Podcasts, pronto en Amazon Music. Estoy tratando de que esté por todos lados, Cortita y al Pie, y me da mucho gusto que me voy encontrando gente en la calle que ya me dice que lo escucha diariamente. Y la idea es esa, que sea una compañía para ustedes. Yo soy un consumidor de podcast. Siento que no hay suficientes podcasts de deportes diarios y por eso quise llenar ese vacío. Así que a todos los que se han suscrito, sobre todo al canal de YouTube, que es el que más me interesa que crezca, hay mucha interacción. Por alguna razón todavía estamos cortos de seguidores, pero sé que este canal va por buen camino. Pero gracias a todos ustedes que se han suscrito, gracias a los que han comenzado a escucharlo en Spotify, en Apple Podcast, en fin. La idea comenzó como algo distinto y se ha convertido en esto y a mí me encanta, espero que ustedes también. Quiero empezar con el Mundial de Clubes. Tuve además la oportunidad, no había podido ir a ningún partido del Mundial de Clubes personalmente y siendo este el último en Miami, donde yo resido hoy en día, dije no me lo puedo perder. No tenía viaje de MLS, eso va a ocurrir el próximo fin de semana, así que el marco era ideal, además con un partido entre Real Madrid y Juventus. Fui al partido, les voy a dejar más adelante en este canal un poco una crónica para que vean cómo es ir a cubrir un partido del Mundial de Clubes en una ciudad en particular como Miami, que ha recibido muchas críticas por temas de organización, sobre todo a partir de aquella final de Copa América que se jugó en ese mismo estadio en el Hard Rock. Y tengo además un video de análisis mucho más profundo del partido del Madrid. Aquí lo voy a tocar, como siempre lo hago, cortita y al pie. También en este canal ese video ya salió anoche. Les voy a dejar el link aquí para que lo revisen. Pero victoria del Madrid 1-0, sobre todo con un resultado, diría yo, este 1-0 engañoso, mentiroso, porque para mí el Real Madrid, sobre todo en la segunda mitad, fue ampliamente superior a la Juventus y si no pudo ganar por más goles, no es ni siquiera por falta de puntería o como a veces decimos, le faltó contundencia, dominó, pero no supo pegar, no. Si no terminó este partido en goleada fue gracias a Di Gregorio, el portero de la Juventus. Sacó lo que parecía imposible, le sacó balones a todos, a Tinhausen, le sacó una chilena a Fede Valverde, le sacó una pelota a Bellingham, en fin, probaron casi todos al arco en el Madrid, 21 disparos, de los cuales 11 fueron entre los tres palos, y Di Gregorio fue la figura indiscutible del partido, aunque su equipo haya perdido. Hablemos un poco de la Juve primero, y voy a tocar después el Madrid con un poquito más de amplitud de la Juve. Ya había dejado muy mala imagen en ese partido contra el Manchester City, pero también es verdad que había cambiado Igor Tudor a varios de sus futbolistas que venían siendo titulares en los primeros dos partidos. Y en esta ocasión volvió a ponerlos. Apareció Kolo Muani en el ataque en vez de Vlahovic y volvieron los creativos, volvieron los fantasistas, los jugones. Volvió Francisco Conceição y volvió Kenan Yildiz, que para mí Yildiz, el turco, que es el mejor talento que tiene la Juve en sus manos en este momento. Bueno, ni así. Al menos en el primer tiempo lo intentó la Juve con una propuesta bastante conservadora, pero generándole algo de peligro al Madrid en contragolpe. Courtois, como siempre. Si hay un momento en el que el Madrid sufre, ahí aparece Thibaut Courtois. Le saca un mano a mano a Kolo Muani. Kolo Muani falla otra pelota. Más adelante en el segundo tiempo hubo un disparo de Nico González que entró como sustituto, pero poco de la Juve, que tampoco sorprende después de lo que vimos en el último partido contra el Manchester City. Del Madrid hay muchas cosas que analizar, entre ellas que repite Xabi Alonso con esa filosofía de 3 en el fondo y 2 carrileros, que en este caso son Fran García y Trent Alexander-Arnold, y una defensa en la que vuelve a estar Tchouaméni, que parece, después de las críticas a Carlo Ancelotti, se va a quedar también con Xabi Alonso en esa posición en el centro de la defensa. Bueno, falta ver cuando se reincorpore Militao, cuando vuelva Carvajal, si en algún punto se le ocurre poner a Trent como uno de los 3 centrales, si es que se queda con esta línea de 3, que a mí me ha gustado. Me parece que los 2 mejores partidos del Madrid los dio con línea de 3. Y luego Fede Valverde, que para mí fue la figura del partido fuera de Di Gregorio, al menos del lado del Madrid,
Fede Valverde es un tipo que le soluciona todo al Madrid. Recupera, organiza, es líder, le pega al arco, tiene una pegada espectacular, llega para rematar. El uruguayo hace de todo en este Real Madrid. Y adelante Vinicius, Bellingham, que se divide entre mediocampista y atacante, y Gonzalo García, que ha sido la gran revelación. Es su gol el que marca la diferencia del partido, el tercero que hace ya en este Mundial de Clubes. También dio una asistencia, dio un pase que no fue asistencia, pero que rompió una jugada para uno de los goles importantes del Madrid. Mejor no le podía salir al canterano. Claro, minuto 68, estaba listo, entró Kylian Mbappé. Para mi gusto se combinó bastante bien con Vinicius, que es una de las grandes incógnitas de esta temporada, y dejó la mesa servida para ser titular en los cuartos de final. De un Madrid que además ahora tiene una gran ventaja. Va a jugar, si sigue vivo, en cada fase, todo el resto del Mundial de Clubes en Nueva York. Se muda el Madrid, cuando le toque su partido, a East Rutherford, a New Jersey, porque ahí va a jugar cuartos de final. Si avanza, las dos semifinales son en New Jersey y la final se va a jugar también en el MetLife Stadium. Así que positivo lo del Madrid, que para mí ha ido progresivamente mejorando en este Mundial de Clubes. En lo puntual, en cuanto a esas mejoras, yo sumaría a Trent Alexander, aunque hoy me parece que le faltó un poco de chispa. Cierto, es el hombre de la asistencia, al menos se vio mejor que en el primer y segundo partido. Ya les dije, lo de Valverde me parece fantástico, y Arda Güler, que creo que va a hacer vida en esa posición en la mitad de la cancha. Y luego hay que sumarle a los futbolistas que se van recuperando. Cuando vuelva Eder Militao, cuando vuelva ya de lleno Carvajal, cuando vuelva Camavinga, cuando vuelva Mendy. ¿Y qué va a pasar con Endrick? Cuando llega Mastantuono y además de la nada, o quizá nadie imaginaba, va a aparecer la figura de Gonzalo, que será claramente sustituto de Mbappé, pero que ya con este Mundial de Clubes está poniéndose adelante de algunos futbolistas ofensivos que tiene el Madrid. Y eso que ni siquiera mencioné a Brahim. Visto esto, línea por línea, si el Madrid está sano y con la creatividad que ya ha mostrado Xabi Alonso, puede ser una muy buena temporada. Después de la exhibición del Madrid contra la Juventus, los blancos se sentaron seguramente en su hotel a ver con quién les iba a tocar enfrentarse en New Jersey en el partido de cuartos de final. Y el duelo no pudo haber estado más parejo entre Monterrey y Dortmund. El último representante de CONCACAF contra el que aspiraba a ser el quinto representante que se metiera en cuartos de final de parte de Europa. Un partido muy parejo que se define con dos combinaciones letales entre Adeyemi y Serhou Guirassy. La primera, una pared fantástica con una definición grandiosa del que fue uno de los mejores goleadores de la última Champions, y 10 minutos más tarde, otra vez en un contragolpe con una jugada dudosa sobre Arteaga que se podía haber marcado como falta, aunque yo creo que al final el árbitro hace lo correcto, es un choque fuerte, pero al balón. Y de ahí Adeyemi habilita a Guirassy para que marque el segundo, un 2-0 que era una losa demasiado pesada para un Monterrey que para mí había sido, si no mejor, muy parejo con Dortmund en esa primera mitad. Y en la segunda parte, Monterrey fue incluso más. Tuvo más la pelota, generó más disparos. En cualquier estadística ofensiva que uno mire del partido, la superioridad, salvo los goles, fue para el cuadro dirigido por Domenech Torrent. Es poco consuelo, seguramente, para los aficionados de Rayados y los aficionados al fútbol mexicano que haya hecho una buena presentación Monterrey y se quede fuera. Y al final creo que pasa por un tema de contundencia. Pasa por un tema, y esto creo que lo tienen en buena parte muchos equipos europeos y a veces adolecen de ello los equipos de CONCACAF y algunos equipos de Sudamérica, que es el definidor. Creo que buena parte del éxito del fútbol europeo, de los clubes europeos, que es diferente en este Mundial de Clubes, ha tenido que ver con eso. Con tener a un Harry Kane, por ejemplo, con tener a un Doué en el lado del Paris Saint-Germain o un Vitinha, con tener del lado del Madrid, parece irónico, a un Gonzalo, pero es eso. Creo que en buena parte la diferencia, en otras ha sido superioridad absoluta, pero en los partidos parejos la diferencia ha pasado por esa capacidad de definir en las pocas oportunidades que se tiene. Monterrey incluso pudo haber conseguido el empate con un cabezazo de Sergio Ramos sobre el final, ni siquiera en pelota parada, sino sumado ya al ataque, el ex jugador del Real Madrid, que le ha dado muchas alegrías a Monterrey. De esa manera estuvo muy cerca de darle otra y al menos forzar ese tiempo extra. No se pudo, Monterrey se va con la cabeza en alto de este Mundial de Clubes y el Dortmund se mete y va a revivir, va a reeditar la final de hace un par de temporadas de Champions en las que cayó
frente al Real Madrid. Hoy el Madrid, para como ha venido progresando en este Mundial de Clubes, pareciera que llega con favoritismo sobre el equipo alemán. Y haciendo un poco de análisis ya terminada la fase de cuartos de final, de octavos de final de este Mundial de Clubes, bueno, si vamos a los números, se marca un poco la misma tendencia que se marcaba en los Mundiales de Clubes con el formato anterior, que creo que tampoco era muy justo porque ni los equipos sudamericanos ni los europeos estaban obligados a jugar la misma cantidad de partidos que los representantes de las otras confederaciones. Acá, con un formato más justo, aunque con una distribución de cupos discutible, igual en proporción Europa vuelve a dominar. Y todo queda entre Europa y Sudamérica con esa irrupción del Al Hilal, que es el único representante de los 4 clubes de Asia que sacó la cara por esa confederación. África, la confederación que más dejó que desear, no metió a nadie en la fase de eliminación directa. Y CONCACAF, ya lo hablamos, fracaso de los equipos de MLS que están lejos de competir a este nivel, mientras las reglas para conformar las plantillas no cambien. Yo creo que eso tampoco va a cambiar. Y del lado específico de la Liga Mexicana, que completa CONCACAF, decepcionante la actuación de Pachuca, buena a secas la actuación de Monterrey, porque al final del día se queda en octavos de final. Europa mete a 5 de los 12 que había llevado este Mundial de Clubes. Me refiero en cuartos de final, de los 12 que arrancaron el torneo. Hay que decir que en los octavos hubo 2 duelos entre europeos, en los que evidentemente iba a pasar uno y se iba a quedar otro. Pero claro, es lógico porque hay más equipos de Europa. Y hubo también un duelo entre sudamericanos del que avanzó Palmeiras y se quedó Botafogo. ¿Cómo quedan ahora? De un lado de la llave, Palmeiras contra Chelsea y Fluminense contra Al Hilal. Ahí bien podríamos tener, si ganan los brasileños, un representante seguro de Sudamérica y de Brasil en la final. Y del otro lado se juntan todos los europeos. Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich y Real Madrid contra Dortmund. Fantástico. Si la FIFA lo manda a hacer, no le queda mejor. Tiene al Madrid, que es la mina de oro, que ha promediado más de 65.000 espectadores en sus 4 partidos hasta ahora, entre fase de grupos y octavos. Tiene al Paris Saint-Germain, que es el vigente campeón de Europa. Tiene al Dortmund, ese quizá no estaba en el libreto. Y tiene al Bayern, un equipo legendario de Europa. Y del otro lado tiene la posibilidad de que se metan 2 equipos brasileños y tiene a una sorpresa, que es el Al Hilal. Así que tiene un poco de todo. Esta fase de cuartos de final del Mundial de Clubes, insisto, si la FIFA lo hace con un libreto, no le queda tan bien. Tiene la gran posibilidad de que se enfrenten Sudamérica y Europa, las 2 grandes potencias a nivel continental del fútbol en toda la historia, y tiene a varios equipos que le siguen sumando atractivo, al menos a nivel de rating, a nivel de seguimiento global a este Mundial de Clubes. Así que se quedan hasta aquí los equipos de CONCACAF, dominan los equipos europeos, presencia de los equipos sudamericanos y ese gran batacazo, el Al Hilal, que creo que todavía no ha escrito su última página en este Mundial. Shock en la NBA. En medio de una agencia libre que ha estado en ebullición, que ha tenido un montón de movimientos. El otro día hablábamos de LeBron James, que tomó su opción de contrato con los Lakers, Harden, que volvió a firmar, el cambio de Kevin Durant, unos Rockets que firmaron también a Clint Capela, que habían traído también en medio de otros cambios, de otras modificaciones jugadores. Bueno, en medio de todo esto llegó un movimiento que nadie esperaba, y es alrededor de un Milwaukee que, cuando terminó la temporada, la postemporada y la lesión de Dame Lillard hizo pensar qué va a pasar con este equipo la próxima temporada, comenzaron los rumores de si se quedaría o no Giannis, un jugador que ya tiene un título de NBA, pero que evidentemente, para cimentar su legado como un ganador dentro de esta liga, necesita al menos otro anillo. Y la pregunta era, ¿se va a quedar Giannis en un equipo cuya segunda figura no va a estar durante toda la siguiente temporada? Bueno, quisieron resolver eso de una manera muy particular los Bucks, y básicamente dejaron libre a Damian Lillard, un jugador que iba a cobrar por las próximas temporadas $130 millones, y que ahora los va a cobrar sin jugar. Bueno, ya el año que viene no iba a jugar por la lesión de tendón de Aquiles que sufrió, pero sin jugar va a cobrar durante 5 años, no durante 2, esos $130 millones. Tiene varios ángulos este movimiento. El ángulo de Milwaukee. Milwaukee hizo esto, esparció esos 130 que, en vez de pagarlos, en vez de figurar en su nómina en 2 años, ahora va a figurar en 5 años. Eso le permite bajar las cantidades y le permitió abrir
espacio salarial para traer a Miles Turner, un jugador meramente, o no meramente, pero principalmente defensivo, clave en esa buena andanza de los Pacers hasta llegar a la final, hasta llegar al juego 7 de las finales de la NBA, pero que tampoco parece ser la clara segunda opción ofensiva que va a necesitar Milwaukee sin Dame Lillard. Pero bueno, fueron por él, necesitaban liberar ese dinero que estaba atado a Dame Lillard para ir por Miles Turner, al que le dieron un contrato de 103 millones, y ese es el lado de Milwaukee. El lado de Damian Lillard quizá al principio puede sonar hasta cruel, ¿no? Se rompe el tendón de Aquiles después de una temporada y media, menos de 2 temporadas con Milwaukee, tras haber pedido su cambio de Portland, y el equipo le dice gracias, hasta luego. Y todo lo contrario, es la mejor noticia que podía recibir Damian Lillard. ¿Por qué? Damian Lillard no tenía como destino ideal Milwaukee cuando pidió ese cambio a Portland, y uno de los destinos que buscaba Lillard era Miami, un equipo que sigue sin contratar a una gran figura. Dame Lillard queda a partir de ya, aunque no va a poder jugar y por eso nadie lo va a contratar para la próxima temporada, bueno, creo yo, luego los gerentes se ponen creativos, pero a partir de ya está libre. Eso quiere decir que la próxima campaña, la de arriba, puede firmar con quien quiera y de paso puede firmar sin que le importe demasiado el salario, porque ya sabe que esos 130 millones que iba a ganar con Milwaukee siguen asegurados. La única diferencia es que en vez de cobrarlos en 2 años, los va a cobrar en 5. Y encima de ese dinero, cobrará lo que quiera pagarle el equipo que todavía confíe en que Damian Lillard puede hacer la diferencia. Este es un punto importante. Lillard va a comenzar probablemente la temporada de arriba con prácticamente 36 años de edad. No es una edad en la que ningún equipo quiere arriesgar demasiado, pero por eso el cómo se va de Milwaukee le va a terminar beneficiando, porque podría aceptar menos dinero de un equipo con aspiraciones a ser campeón o un equipo con aspiraciones a ser contendiente en los playoffs sin preocuparse de que eso le vaya a afectar en un futuro económico que está más que asegurado con esos 30 millones por 5 años, sumado a todo lo que había ganado en su carrera con Portland. Y para que vean que el tema del dinero diferido no es nada nuevo, bueno, llega el anual recordatorio. Muchos de ustedes, si siguen el béisbol, ya conocerán la historia. Los que no, es una historia que me encantaría contarles a los que son quizá aficionados casuales o no siguen el béisbol, porque es una historia que más allá de tener que ver con el béisbol, tiene que ver con otras cosas. Y es la historia de cómo nace el Día de Bobby Bonilla. Si no lo han escuchado, todos los 1 de julio, en las redes sociales sobre todo, aunque esto arrancó antes de que las redes sociales existieran, se celebra el Día de Bobby Bonilla. Es el día en el que Bobby Bonilla, ya un ex pelotero de más de 60 años, cobra $1.2 millones de los Mets de Nueva York, que le vienen pagando desde el 2000 esa cantidad consistentemente y que le van a seguir pagando esa cantidad hasta que tenga 72 años. Y la historia va así. Los Mets lo dejaron libre en 2000 y podían pagarle $5.9 millones en ese momento y le ofrecieron a Bonilla diferir esos pagos, pero garantizarle un retorno de básicamente 8% anual. Con lo cual Bobby Bonilla sabía que iba a convertir esos 5.9 millones al final, cuando llegara a cumplir esos 72 años, en $30 millones. Así, de entrada, suena maravilloso que alguien te diga, sea el dinero que sea, pero más si son 5.9 millones, esto lo vas a multiplicar por 5 y te vas a olvidar de muchas cosas, porque con 1.2 millones fijos por año te puedes olvidar de muchas cosas, casi prácticamente hasta que estés en edad más allá de la edad de retiro. Hay quien piensa que no fue tan buen negocio, que si Bobby Bonilla ese dinero lo hubiera invertido en el año 2000 en ciertas acciones, en la bolsa o en ciertos negocios, habría podido obtener un rendimiento mayor. Puede ser, pero el rendimiento de quintuplicar el dinero que te tenía que pagar un equipo que te estaba dejando libre sin riesgo, ahí está la clave, creo que es un trato irrechazable y me parece que Bobby Bonilla fue el gran ganador de todo esto. ¿Por qué lo hicieron los Mets? Aparentemente los Mets estaban metidos en inversiones con Bernie Madoff, famoso porque elaboró toda una estafa piramidal que luego le costó la cárcel y, si no recuerdo mal, el suicidio. Espero no estar cambiando la historia, pero me parece que así terminó. Habían invertido dinero con él
y esperaban que el retorno de ese dinero fuera muy superior a ese 8% anual que le habían ofrecido Bobby Bonilla. Así que Bonilla hasta los 72 años va a seguir recibiendo 1.2 millones de dólares hasta que se completen los 30 que le van a deber los Mets. Pero tampoco es el único, o tampoco es que esa práctica se haya dejado de hacer. Hay otros peloteros, y empecemos por Shohei Ohtani. Buena parte, la mayor parte de los 700 millones que firmó Ohtani con los Dodgers existen pagos diferidos. No lo va a cobrar durante los próximos años, sino a partir de que se termine ese contrato. Pasa algo similar con Max Scherzer, que de los Nationals está recibiendo anualmente 15 millones de dólares y los va a seguir recibiendo hasta 2028. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero los directivos cuando toman estas decisiones algo saben o algo entienden de lo que les conviene y cómo acomodan su nómina. La gran diferencia con Bonilla, y esto sí, con esto concluiría, es que duele más seguramente al aficionado de los Mets saber que le estás pagando ese dinero diferido desde el momento que quieres salir de él. Y aquí se puede parecer un poco al caso de Damian Lillard, en el que evidentemente los Bucks estaban un poco de manos atadas porque hoy en día en la NBA hay que ser muy creativo para poder hacer espacio salarial y ser un equipo competitivo. Pero Bobby Bonilla nos ganó a todos. En el 2000 se fue, sigue ganando 1.2 millones por año y lo va a seguir ganando hasta después de sus 72. Y dentro de un año, otra vez en el 1 de julio de 2026, celebraremos de nuevo el día de Bobby Bonilla. Eso es todo por Cortita y al Pie. Hoy recuerden que de lunes a viernes estamos aquí en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y pronto en nuevas plataformas. Siempre les digo, dejen un like, ayuda, me sirve para que el canal siga creciendo. Suscríbanse, eso es lo más importante. Pero dejen sus comentarios. Esa es la otra parte que a mí me gusta. En todas las plataformas trato de interactuar, trato de contestarlos todos y también me interesa saber qué opinan ustedes de las historias que yo elijo para Cortita y al Pie todos los días y cuál se me puede estar escapando que pueda ser de interés de todos ustedes. Así que suscríbanse al canal si no lo han hecho, compartan el contenido entre sus amigos y nos vemos mañana en el próximo Cortita y al Pie. Cortita y al Pie.